ya... Bueno. Ya está saliendo esto, sí. Sí. No digo nada comprometedor. Gracias por la productora. ¿Me voy ponerlo acá que se ve mejor? Nada de cosas pornográficas, ¿eh? Perfecto. Ya empezó el vivo. ¿Quién es el vivo? Estamos haciendo algunas pruebas técnicas porque es muy complejo este vivo. Así que a los muchachos, a la gente que amablemente se va sumando al vivo, le pedimos paciencia porque no nos adaptamos tan fácilmente a la virtualidad. Sí. Andá haciendo la presentación. Así que bueno, vamos viendo. Esto es una sesión que hacemos todos los miércoles. En realidad los miércoles a la mañana en los bares, ¿no? En un bar de acá de la Avenida Mayo, sesiona el pleno de Estrella del Oriente, que es un colectivo artístico que hace diversas acciones artísticas, performance, películas. Hemos hecho La ballena, cómo el CAIC nos cambió la cabeza. En fin, tenemos varios registros que los pueden ver. En mi perfil abajo están esos registros si quieren verlos. Y ahora estamos terminando de planear en realidad una nueva acción artística bastante ambiciosa, y que como es tan difícil de abarcar, la estamos manifestando para ver sobre la marcha, ir mejorándola. Para eso tenemos una amable curadora que se llama Ana Aldaburu. Ana, si estás ahí, manifiéstate, da 3 golpes en la mesa. Ahí está, Ana, porque está pero en forma totalmente virtual y sin imagen. Virtual pero presente. La forma de la presencia actual. Exactamente. La presencia actual es virtual. Muy bien. Y está faltando... Desafío a toda forma de... Ya no hay representación ni presentación, ya no sé cómo llamaremos a esto que está dando ahora, ¿no? Y bueno, ya vamos a encontrarle un nombre, ya se lo van a encontrar rápidamente. Bueno, los que se ven acá en la pantalla de abajo es Roberto Plate, un gran pintor, residente en Francia, en París. ¿Qué haces acá, Roberto? Acá estoy, estoy muy bien. ¿No deberías estar en París? No, tengo conciencia que se está mucho mejor acá en Buenos Aires que en París, ¿eh? La pasás mejor acá, ¿no? Sí, pero además con lo del virus, sí, sobre todo, sí. Ni hablar. Y en la casa de Pedro estás. Sí, estamos compartiendo la cuarentena acá con mi hijo Damián también, que nos está filmando en vivo también y sin aparecer en la pantalla. Y además es un muy buen cocinero que nos prepara muchas buenas cosas todos los días, ¿sí? Qué genial. Sí. Y Roberto, que es el gran pintor, gran escenógrafo. Viste, es el primero que hizo la puesta en escena de la Eva Perón de Coppi. Sí. Las cosas, ¿no? Sí. Fue memorable eso cuando estaba ahí en Vitela. El 69, en París. 69. Sí. Perón estaba... Otra de las grandes... obras conceptuales, ¿no? De arte conceptual de los 60, 70. Sí, esas dos yo le hice donación al Bellas Artes, pero resulta que ahí quedaron siempre en lo de Jaramillo. Sí. No llegamos a sacarla. Sí. Y bueno. Ay. Y bueno, y Pedro Roth, por supuesto, no necesita presentación. Correte un poquito, que estás un poco más cerca de Roberto. Ahí estoy. Distancia. Estoy a distancia social. Sí. Y nuestras dos presencias femeninas ahora están virtuales, porque María Negro tampoco logramos, porque no sé qué problema técnico, la va a tener Juan Carlos en su celular, también como vos, Ana, en forma virtual. Y estamos esperando la conexión con Juan Carlos, que no sé qué pasa.
está, a ver, tendría que estar entrando ahora. Juan Carlos también es otro gran artista sí, conceptual, un escritor, y aparte también es abogado, o sea que podemos enfrentar cualquier problema legal que se presente. Estamos cubiertos. Está bien. Sí, señor. Así que bueno, estamos esperando la conexión con Juan Carlos, que así esto completaría toda la presentación. Decíamos que es el colectivo trabaja sobre todo los miércoles, y hoy miércoles hacemos esta sesión abierta para todos los que quieran contactarnos y que quieran participar también. Sí. Acá ¿está Juan Carlos? Estamos contactando con Carlos. Ah, bueno. ¿Por qué, Daniel, por qué no vas contándole un poco a la gente de qué estamos hablando? Así develamos el misterio un poco. ¿Qué te parece? Bueno, porque Juan Carlos ya sabe quién es el asesino. Sí. Si vamos al nombre que le estamos poniendo por ahora, nada es definitivo, pero el nombre tiene es una frase que nos parece profundamente inquietante, que se llama La Noche del Mundo. Es una frase que salió mucho antes de la pandemia, porque esto lo venimos planeando desde hace más de 4 meses. Y acá lo tenemos, Juan Carlos Capurro Bretón. Ahí va. Acá están haciendo unas maniobras que creo que aparece, Estamos, sí. Y La Noche del Mundo es un título que de pronto ahora adquiere un significado todavía más evidente. Y Líquido Madre, que es el resultado final de todo esta compleja trama conceptual real, por otro tanto, porque no es solo arte conceptual, sino que es una performance que tiene un objeto, una máquina, que funciona a través de una máquina, que vamos a explicar. Acá está Juan Carlos. No sé si nos escucha, Juan Carlos. Oh. Bien, perfecto. Tenemos conectada a Ana. Ana, ¿le podés decir algo a Juan Carlos? Hola Juan Carlos, tanto tiempo, compañero virtual. ¿Cómo andás? Ah, buenísimo. ¿Qué dice? Hola, María. Ahí se perdió. Se perdió la voz. Bueno, María Negro es una poeta, escritora también y recientemente incorporada al colectivo artístico. Bueno, así que como estábamos empezando a explicar de qué se trataba el título de la obra y en qué consiste. Más o menos la idea surgió con unas conversaciones que tuvimos viendo un reality que se suelen pasar en los Discovery y en esos canales del cable, que se llaman como nombre genérico acumuladores compulsivos. Acumuladores compulsivos es una especie de patología nueva, que producto, por supuesto, del fluir del capitalismo, de la circulación de la mercancía, y esta patología, que es una especie de obsesión, que consiste en acumular mercancías. Y esta acumulación trae aparejado un montón de problemas sociales. O sea, las casas se convierten en depósitos de lo que la gente, digamos, denominaría basura. Es decir, un acumulador puede juntar desde máquinas viejas, desde cosas que encuentra en la calle, envases de yogur usado, piromes, todo lo que puede ser acumulado es acumulado. Entonces esta actitud del acumulador nos pareció, más que una patología, una linda propuesta, hasta incluso con una cierta poesía interna, que consiste en que el acumulador no interrumpe el fluir de la mercancía. Sería esa un poco el disparador. Esta es la parte, digamos, de donde surge la idea. Entonces el acumulador se convierte su vivienda, su propia casa, en un dique
que impide que la mercancía fluya y vaya al basural, digamos, que cumpla con su destino cuando es usada y termina depositada en un basural. El acumulador interrumpe eso de una manera obsesiva y todo le parece que tiene un uso posible. O sea, digamos, todo lo que sea, hasta un pucho de cigarrillo, todo le puede encontrar la vuelta para que eso no tenga que ir a la basura. Entonces, claro, los problemas sociales, el reality en realidad consiste en cómo se reprime al acumulador, cómo la gente viene y llama a las intendencias, la intendencia manda brigadas de limpieza y demás, y hay un conflicto siempre con los vecinos, que es el nudo de la trama de estos reality. Nosotros tomamos una postura distinta, nos ponemos en otro lugar y vemos al acumulador como casi, podríamos decir, un poeta de la mercancía, alguien que construye un monumento al consumo, una especie de ¿cómo podría ser? Como un fundamentalista del culto a la mercancía. Esto nos hizo ir, por ejemplo, a una frase famosa del Capital de Marx, en el volumen 1 está, que dice así exactamente: a primera vista parece como si las mercancías fueran objetos evidentes y triviales, pero analizándolas vemos que se trata de objetos muy intrincados, llenos de sutilezas metafísicas y de resabios teológicos. Empezamos a trabajar sobre ese tema, ¿no? La mercancía como resabio, como algo que contiene un resabio teológico. Tal vez uno debería pensar en esto de objetos metafísicos, por ejemplo. Entonces, claro, está el tema del fetichismo de la mercancía. O sea, toda mercancía desencadena un fetichismo. Ahora, hay mercancías de todo tipo. Por ejemplo, una Ferrari, por más que esté chocada y demás, nunca termina en un basural, porque una Ferrari tiene un resto metafísico, un resabio teológico muy superior a un Fiat Una, por ejemplo, que sí fácilmente va a un chatarrero. La Ferrari nunca es chatarra. Eso podría pasar, una Virome se tira fácilmente, es decir, su rango de fetichismo es muy limitado. En cambio, una Montblanc, por más que esté hecha pelota, por más que no funcione hace 50 años, sigue siendo una Montblanc, sigue teniendo ese resabio teológico, la sigue sosteniendo. Sobre eso, digamos, esa es la base teórica sobre la que empezamos a discutir. Vos, Juan Carlos, tenías ahí una cuestión con el tema de en qué consiste la mercancía. Un poco habría que aclarar eso también, ¿no? Bueno, lógico, nosotros lo que estuvimos analizando es que de alguna manera esta época que se está atravesando tiene que ver muchísima vinculación con lo de los acumuladores compulsivos. ¿Por qué? Porque el circuito que todos conocemos, en general se conoce clásicamente como mercancía, dinero, otra mercancía, o la que es la producción, dinero, mercancía, dinero prima, el acumulador compulsivo lo frena, porque de alguna manera al acumular no está dándole a la mercancía el fin querido por el tema en el cual vivimos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Al interrumpirse la cadena de funcionamiento del capitalismo a través de la acumulación compulsiva, nosotros vimos una lucecita interesante para desarrollar. ¿Qué pasa si nosotros tomamos, al igual que los acumuladores compulsivos, las mercancías y las ponemos en algún lugar que nos permita trabajar sobre ellas? Es decir, tratar de, si podemos quitar de todo ese conjunto de mercancías, de lo más representativo por lo menos, en una selección importante, grande, podemos sacar su esencia. Sacamos su esencia. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Entonces nos acordamos de los principios de la homeopatía de Hahnemann. Nos acordamos que Hahnemann plantea que lo igual cura lo igual. Exacto. Es decir, tomando la idea de Paracelso, él dice, si yo tomo algo que está en crisis y lo trabajo, lo transformo a través de la milésima, que es como él lo hacía, o en una agitación, en un líquido, para sacar la esencia de eso, si nosotros logramos poner las mercancías en su conjunto, por lo menos en forma representativa, en un dispositivo, podemos llegar a sacar su esencia y ver qué es lo que
Exacto, mira. ¿Cuál podría ser ese dispositivo y cuál sería ese líquido madre que nosotros llamamos así, Exacto. que va a terminar saliendo de ese dispositivo que quiero que vos lo presentes con su nombre, tal como lo Exacto, bautizamos? bueno, mira, como bien decís, pensamos un poco lo que tomamos la poética del acumulador, o sea, esa idea de juntar las cosas en un solo lugar y que todo lo que, dar cuenta de todo el fluir del consumo capitalista en una vivienda. Esa vivienda nosotros la reemplazamos por una enorme tolva. Lo que estamos viendo ahí es digamos, el mecanismo de funcionamiento y en qué consiste la máquina esta. Acá arriba esto es la tolva donde se depositan todas las mercancías que podemos pensar en representación de la producción del capitalismo, digamos. Entonces acá va a haber pedazos de una Lamborghini o de una Ferrari, hasta puchos usados, jeringuillas de drogadictos, todo tipo de cosas, sachets de leche usados, las cosas más despreciadas junto con lo más apreciado. Trajes Armani podría haber, trajes Armani usados, por supuesto, lo conseguiremos. Acciones de bolsa. Acciones de una bolsa, por ejemplo, todo lo que da cuenta de cómo funciona el capital. El capitalismo, digamos, se expresa a través de mercancía. Pueden ser un poco virtuales, como dirías, una acción de una bolsa, o pueden ser reales, como puede ser un encendedor de oro o una joya de alguna... bueno, de lo más valioso a lo más despreciado. Todo eso funciona con un sistema de inyección de vapor que se ve acá arriba. Este sistema de inyección el método se llama exudación. Acá hay unas serpentinas que meten vapor dentro de todo este depósito de mercancía. Pensemos que un ser humano más o menos tiene esta escala, ¿no? Esto tendrá unos 6 metros de altura. Y esa exudación de vapor con una atmósfera ácida, acá hay un tanque que es una atmósfera ácida que copiaría la atmósfera de las grandes ciudades contaminadas, de China, puede ser Ciudad de México, digamos, el centro de Buenos Aires, una atmósfera ácida junto con vapor. Eso produce una corrosión y esa exudación de vapor termina yendo, a ver acá, voy a dar vuelta a la hoja, termina en una pipeta. Al final de todo este proceso hay varias instancias de degradación y hay una serpentina donde el vapor se condensa en agua y esa agua ya viene arrastrando por la exudación, arrastrando todo lo que vos decías de este principio de Hahnemann, de la homeopatía. Entonces hay micropartículas o nanopartículas de todas las mercancías por la cual pasó la serpentina de vapor. Y finalmente cae en un goteo que calculamos que diariamente podría llenar un frasquito de este tipo, 35 milímetros, 50, similar a un frasco de perfume, de Chanel número 5, pongámosle. Sí, sí. Y finalmente eso es líquido madre, lo que nosotros llamaríamos líquido madre. Es decir, es un líquido que da cuenta de toda la producción capitalista y de todo, o sea, es un líquido que es muy complejo, muy difícil de entender, o sea, en qué consistiría, cuál sería su uso. El líquido tiene desde ya una cualidad que contiene todas las cosas, todas las partículas de todas las mercancías de producción, digamos, como una fotografía del estado de la producción del capitalismo en este momento. Y en este momento vemos que nos enfrentamos a una disyuntiva. Es decir, el capitalismo de pronto tuvo un freno, ese freno que por ahí reclamaba Badiou en muchos de sus escritos, el freno de mano. El freno de mano del capitalismo está siendo puesto en acción ahora y lo puso en acción un virus. Y en este momento ya vemos, por ejemplo, que los barriles de petróleo ya nadie quiere petróleo. Incluso... No hay donde ponerlos tampoco. Claro, porque no... Entonces, ese es uno de los... Entonces, finalmente, perdón, termino con esto, para terminar con el asunto. Esto sería el aspecto
de la puesta en escena habría unas pantallas proyectoras donde se verían los testimonios de acumuladores de por qué no se quieren desprender de las mercancías, y después un puesto donde se exhibirían estos frasquitos con el líquido madre, un producto que no es, o sea, que va más allá de la mercancía, es como una sublimación de todas las mercancías. Estuvimos pensando varias cosas, ¿no? Varias deducciones, y no sabemos bien en qué consiste, pero... Acá me manda uno de nuestros oyentes, sugiere que incluso podría ser del tamaño de un tintero, es decir, ¿qué es lo que sale ahí? Sí. ¿Qué es lo que sale ahí? Hay que mirar cómo nosotros, para nosotros es un misterio, nosotros no tenemos definido qué es lo que va a salir. Sí sabemos que por el principio de Kahneman, lo que va a salir es una quitación de lo que son las mercancías capturadas en el estilo de los acumuladores compulsivos, y diría también en el estilo de lo que está ocurriendo en este momento, donde hay stock de mercancías sin vender y sin poder realizar la plusvalía, que es lo que estábamos planteando anteriormente. Ahora, a lo mejor hay alguna idea, están nuestros amigos artistas ahí, Pedro y Roberto Plate, ¿cómo ven ustedes el asunto de cómo lo habíamos desarrollado el tema de qué sería eso? Ya lo habíamos hablado, que si eso es una tinta, como dice ese oyente, si está en un tintero es porque es una tinta, es un producto que sirve para hacer una imagen o para hacer un texto. Para las dos cosas puede servir una tinta, para hacer un texto o una imagen. Y la cosa es lo siguiente, que si nosotros tenemos una tinta que da cuenta de lo que está pasando con el capitalismo, de golpe podemos evitar una cosa que es la mutación que tiene el capitalismo para sobrevivir. Con esta tinta podemos dar cuenta de las mutaciones del capitalismo, como el coronavirus que está mutando todo el tiempo, que fue la gripe aviar, que fue esto otro. Y de todas maneras nosotros tenemos un material con el cual podemos desenmascarar todo este asunto del capitalismo, a pesar del capitalismo, y tener con qué escribir, que es este remedio, ¿no? En ese sentido sería revolucionario. Perdón, Pedro, esto ¿te acordás que tuvimos una charla muy interesante que surgió con tu idea de que eso también, o sea, era un líquido misterioso? Sí. Que incluso lo llegamos a llamar una reificación, o sea, sí, una puesta en objeto de la plusvalía, que sí, es totalmente evanescente. Sí. O sea, es el motivo por el cual el burgués ríe, digamos, cuando eso lo cita Marx, ¿no? Sí. Entonces, reificar la plusvalía en un líquido se vuelve muy misterioso, porque ese líquido contendría todo el deseo capitalista concentrado. Claro. El líquido, exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? La idea esa de tinta que vos tuviste, Pedro, es muy interesante, porque con esa tinta es muy difícil escribir un texto. Se me ocurre que es más fácil pintar algo. Ahí podría estar Roberto Plate, seguramente dispuesto a hacer alguna pintura monócroma, ¿no? Uh-huh. Roberto. Encantado, sí. Y entonces, claro, el misterio ahí sería qué podría, porque nosotros queremos consolidar esto en una especie de último manifiesto. O sea, ante este freno de mano que aparece, toda la estructura impresionante que ha desarrollado, que ha fluido en este capitalismo, de pronto ahora está frenando, ¿no? El mundo vuelve a recuperar la naturaleza, y de pronto se necesita un manifiesto. Acá quieres terminar esa idea. No, digo, ese manifiesto sería el último documento que podríamos dejar de todo, testimoniando toda una época de la humanidad. Y ese documento podría estar puesto en palabras. Esa es la incógnita, ¿no?, a la cual se acuerdan que llegamos un poco a ese tema. Uh-huh. Acá hay algo, dos cosas. Primero,
hay varias preguntas, ¿vieron? La cuestión, una pregunta sí que la menciono pasada, que es importante, dice si también pondríamos obras de arte. Yo creo que sí, que hay que poner forma, es decir, cuando se venden son mercancías, así que son Claro. obras de arte. Acá María Negro quiere mencionar algo. ¿Vos estás ahí en línea, María? Sí, vamos, ¿qué quieres decir? ¿O no? Se cortó. Sobre todo esto que decías, Daniel, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Se escucha lo de ella? Sí, perfecto. Te escucho perfecto, dale. Genial. Lo que decía Daniel con respecto al deseo, porque si el líquido misterioso que se puede producir a través del sol, todo el deseo, muy interesante, Sí, también. donde lo que ¿Eh? estamos viendo es que Se corta. deseos realmente nuestros o son deseos que han sido impuestos precisamente a través de las mercancías. Exacto. Claro. Exactamente. Sí, es Es- una cosa. No, ¿Eh? lógicamente nosotros, en realidad tampoco para nosotros es un misterio lo que sale de ahí. por eso, Es un misterio. Entonces volvemos a la idea de si se podrá hacer algo con eso. por eso entonces, Por ahora es un tema protesto. al ser pura pluralía, también es puro deseo, o sea, está en representación, en ese líquido están todos los deseos de todos los productos del capitalismo reificados en un líquido. Por eso se nos ocurrió ponerle el título de tintura madre, de líquido madre. Y el problema es que como es algo, digamos, es algo que va más allá de la idea, de la mera idea de mercancía, no es comercializable. O sea, no es algo que va a quedar eternamente en ese frasco y que tal vez sería prudente nunca abrirlo. O tal vez abrirlo para dar un testimonio definitivo. Si abre ese frasco es para escribir el gran documento, es para dar cuenta de algo que tal vez es muy difícil de que se transforme en una escritura también. Tal vez vaya más allá del lenguaje de lo escrito. O sea, son todas Quizás sea incógnitas. solamente, claro, quizás sea solamente una gran mancha oscura, pero en todo caso tendremos que verlo, nosotros tenemos que transmitirle a quienes nos están viendo que esto es un trabajo en progreso. Exactamente. Estas son los primeros borradores de lo que estamos trabajando. Nuestra idea es ir adelante con esto y tenemos que ver qué es lo que va a salir. Por supuesto que de lo que salga, porque para eso hay que hacerlo, y nuestra propuesta es hacerlo, es decir, la gran tolva que mencionó Daniel, nosotros la vamos a hacer. Nuestra idea es colocarlo en escala, es una escala gigantesca, importante, es una cosa que es naturalmente costosa, pero vamos a lograr hacerlo, y meter las mercancías que están retenidas, al igual que lo hacen los acumuladores compulsivos, y ver qué es lo que sale. Con lo que sale, nosotros pensamos que quizá esté cumplido el principio de Kahneman de que lo igual cura igual, quizá ahí haya un misterio resuelto o a resolver cuando podamos salir y hacer esta obra en un lugar que es lo que esperamos que podamos hacer muy pronto, ¿no? Acá yo creo que tendría que participar Ana, que está escuchando atentamente la charla. Ana, vos tendrías algo. Atentamente, como bien designado como curadora y siempre interesada, sobre todo en un proyecto que tiene una envergadura que deberíamos pensar, ¿no?, en una Bienal, Bienal Sur, Bienal de Venecia. Seamos ambiciosos. Y aparte, No estaría mal, ¿eh? esa idea no estaría nada mal. Esa idea de cómo ustedes como grupo aunan esta cuestión de producción artística y reflexión tan pegadas en este momento en que a un trabajo de reflexión artística que ustedes vienen llevando hace tiempo se suma algo
Sí. Lo que pensaba también es que en esa condensación, en ese manifiesto fundamental, el último manifiesto de esto que conocemos como nuestra civilización, que tenga que ser escrito con un líquido, qué tipo de escritura, y si va a haber palabras para designar esto que excede lo racional, ¿no? Casi, digamos, es como un sublime, ¿no? Un sublime siniestro en el que ustedes están embarcados, quieren dar cuenta, ¿no? Eso quiere decir. Bien. Nos deja Una pensando, cosita ¿eh? más. Me gustaría agregar, La verdad lo vemos como algo luminoso, aún siendo un líquido oscuro. Claro, es como una vacuna, la vacuna que estamos esperando. Al fin y al cabo, la vacuna tiene el mismo principio que la homeopatía. Lo similar cura lo similar. y además me gustaría agregar una cosa que es la metáfora de Torres García de dar vuelta el continente y que esta propuesta vino de aquí, del continente este que todo el mundo lo tiene despreciado, desconectado y todo, y viene de acá. Y propongo de dar vuelta al continente y que nosotros seamos el centro del mundo, porque es una propuesta para ser el centro del mundo. Seríamos lo que es Canadá hoy. Al revés, ¿eh? Bien. Bueno, en fin, no sé si estamos más o menos en lo que queríamos transmitir. Acá hay varias preguntas que yo estoy leyendo. Acá dice, el deseo no se agota en el deseo capitalista. La tinta podría resignificar el deseo, dice alguien. Es una linda reflexión eso. Bueno, Hay que ver... no son los deseos. Como puede ser bendita, ¿no? Sí. Como los que buscan ahí del agua. Y sí. Totalmente. Acá vuelven a preguntar si ese frasquito podría tener un gran valor económico, o sea, podría convertirse nuevamente en mercancía. Creo que no es la idea esa, es la antimercancía en todo caso. No tiene un valor asignable. Exacto. No se sabe para qué sirve, no se sabe lo que vale, no tiene ninguna denominación posible. O sea, por esto un poco lo siniestro está en esa presencia imposible de significar, o sea, es inefable, es totalmente inefable. Inefable, es lo familiar que vuelve inefable. Todo eso que eran mercancías agradables que hacían a la felicidad, como puede ser una Lamborghini, como puede ser un traje Armani, de pronto es un líquido extrañísimo, incalificable, con el cual se nos ocurre, claro, dejar una marca. Dejar una marca en forma de escritura o en una forma posible, ¿no? Pero es un líquido precioso también. Acá dice, Tina House dice, es una supermercancía. Y sí. Es una supramercancía. Y sí. Supramercancía, sí. Por eso yo decía que el contenido, Sí. el que lo contiene, tiene que ser... Pero también, como dijimos antes, es sagrado, es como el vino que transforma. Si vos tomás el vino como la sangre de Cristo o el semen, son todas maneras de volver, de que algo, todo lo que el hombre hace lo resignifica y lo significa todo el tiempo, ¿no? Y esto tiene miles de posibilidades de ser significado también. Bien. Bueno, creo que está bastante expuesto, digamos, el estado en que está el trabajo. Tenemos muchas incógnitas que vamos a ir cubriendo a lo largo del año. Seguramente nos llevará todo este año una elaboración tan... Y toda la cuarentena ayuda, ¿no? Un poco a concentrarse sobre estos temas, ¿no? Pero lo que dijo Pedro me interesó, lo de la sangre de Cristo, esa transmutación, tiene que ver también, ¿no? Porque la sangre de Cristo condensa
y hay cuando Marx habla de esos restos religiosos, de esos restos, ¿cómo es lo que decía? Restos teológicos, Entonces, estamos en eso, ¿no? La teología de la mercancía finalmente desencadena una transmutación que nosotros veríamos en ese líquido. entonces tendría que ser color rubí. ¿Eh? Debería tener un color rubí. Yo apuesto a que el color va a ser un marrón bastante oscuro, ¿no? Y sí. Me parece, por el resultado final. Me parece que un sepia sería más. Claro, más acercados a un sepia, ¿no? Pero todavía no tenemos que hacer. No lo sabemos. Lo que les avisaron es que Omar Khayyam cuando toma vino y hace la salud, justamente dice, miren el color, es color rubí y es la sangre de Cristo. Está bien eso. Y acá Lore Pala, el líquido representa el sudor de los trabajadores, dice. También, por supuesto. Muy bien. Bueno, De los- tiene que ver también, hay sí, una claro. metáfora ahí muy importante en ese sentido. Y sí. una monarquía acumulada, no hay nada que hacer. Está Una bien. monarquía acumulada. Bueno, ya hay que finalizar. Acá está el cartelito que ya tenemos que terminar. Bueno, los invitamos Bueno. para una próxima sesión. Y todas las inquietudes que la suban a este canal y vamos a tratar de ir contestando. Ya. Bueno, muy bien. Vamos a contestar y posiblemente hagamos la próxima en qué punto estamos del trabajo en progreso. Seguramente, Gracias bueno. por haber venido